¿Cómo están? Bien, muy bien. Bendecidos, ¿verdad? Con la lluvia. La verdad, honestamente, ¿quién estuvo a punto de dejarse derrotar por Sabanás? Que dijo, yo me quedo aquí en las sábanas, no me paro, no voy a ir a la iglesia, porque ese Sabanás en estos tiempos es muy efectivo, ¿eh? Pero gracias a Dios que pudieron venir y estar aquí y como decía Javi, pues orar por nuestros hermanos que hoy no pudieron estar y por los que sí, pues bueno, Dios va a traer una palabra para nosotros el día de hoy. Muy bien, pues hoy estamos empezando una nueva serie de estudios. Como saben, terminamos de estudiar el libro de la Carta de Santiago y hoy vamos a tener una pequeña serie llamada Esperanza Viva. Esperanza Viva, tu pasado, presente y futuro en Cristo. Y bueno, creo que es muy necesario siempre poder tener este tiempo también de ánimo, también de confrontación. Y pensaba, y el Señor ponía esto en mi corazón acerca de este tema, de la esperanza, porque sin duda hoy vivimos un tiempo complicado. Hoy vivimos un tiempo, las noticias, y justamente, ¿no? Estamos viendo esta guerra en Israel, en Medio Oriente contra Irán, donde tal vez podríamos decir, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, eso está al otro lado del mundo. México, pues, no tiene absolutamente nada que ver. Y tal vez como nación del todo, tal vez no, pero como creyentes, como hijos de Dios, sabemos que lo que está pasando en este momento tiene que ver con nosotros, porque tiene que ver con el pueblo del Señor y tiene que ver con las profecías. Entonces es una realidad, lo que está pasando es de nuestro interés, pero no solamente como un morbo por querer saber lo que está sucediendo, sino es un llamado también para ver nuestra vida, ¿no? ¿Qué haríamos si el Señor estuviera viniendo el día de hoy por nosotros? ¿Cómo te encontraría viviendo? Entonces, eso es algo que puede pasar en cualquier momento, y más en este tiempo, ¿no? Entonces, pero no solamente vivimos situaciones de este tipo, sino que en la parte cotidiana también estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos difíciles en la parte tal vez económica, en la parte laboral, en la parte de salud, en la parte del matrimonio personal, temas personales, con los hijos. Y es que mira, todo este tipo de cosas de alguna manera trae desesperanza a tu vida. Trae desesperanza, hay cosas, familia, que son difíciles de resolver, problemas que tal vez venimos arrastrando de tiempo atrás, que al día de hoy nos están causando aflicciones, tristezas, depresión, problemas en nuestra casa que muchas veces sentimos no encontrar la salida. Y déjame decirte que esta palabra desesperanza no solamente es que no tengamos una esperanza, no es lo contrario nada más, sino que realmente esta desesperanza no solamente juega con tus emociones, sino que también permea a la parte espiritual. Entendamos que somos espíritu, alma y cuerpo. Realmente permea la parte espiritual a tu ser. Y cuando hay desesperanza en tu vida, cuando este estado de ánimo desvanece todas las posibilidades que tal vez tú estás viendo hacia resolver un problema, cuando hay desesperanza, te internas en un mundo de tinieblas. Un mundo de tinieblas donde Satanás ocupa para desalentarte, para meter mentiras a tu mente y para que lleguen a tu corazón. Y poco a poco, tu luz, esa luz que Dios puso en tu corazón cuando lo recibiste, esa luz del Espíritu se va apagando poco a poco. Es por eso que esta serie se llama Esperanza Viva. Tu pasado, presente y futuro en Cristo. Esa es una esperanza que tenemos, familia. Y con esta serie pretendo que podamos encontrar ese gozo y esa esperanza en nuestro diario vivir, de manera cotidiana. Que nuestra esperanza no esté basada en lo que tus ojos ven, sino en lo que ocurrió hace años, o hace tiempo, o hace unos días cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque esa es nuestra esperanza. Y bueno, esta serie
Van a ser 3 predicaciones. La de hoy es firmes en lo que hoy ya somos. Firmes en lo que hoy ya somos. La segunda predicación va a ser sostenidos en el proceso. Y la tercera, glorificados con Él. Y estos temas están relacionados con tu pasado, con tu salvación pasada. Es decir, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, el Señor ahí salvó tu espíritu. Acuérdate lo que te decía ahorita, somos espíritu, alma y cuerpo. En ese momento, el Señor salvó tu espíritu. En el momento que nosotros partamos de este mundo, siendo creyentes, genuinos, en ese momento tú te vas al cielo. Pero hay una segunda salvación que tiene que ver con tu tiempo presente. Esta salvación que tiene que ver con tu tiempo presente es la santificación progresiva. Tu espíritu ya fue salvado, pero tu alma, intelecto, emociones y voluntad está continuamente salvándose, o el Señor lo está salvando continuamente de la esclavitud del pecado. Ya no pecamos como antes lo hacíamos cuando estábamos en el Señor, pero aún hay pecado en nuestra vida. Bueno, el Señor en este presente, Él te está salvando de ese pecado. Y la salvación futura es cuando el Señor venga por nosotros, donde vamos a ser glorificados. Va a tomar el espíritu, tu alma y tu cuerpo, y entonces todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, va a estar con el Señor y vas a ser glorificado, así como Cristo lo fue. Y esa es nuestra esperanza. Así que, familia, te pido que recibamos esta palabra con una mente abierta, pero sobre todo con un corazón sensible a lo que hoy el Señor te quiere hablar. Así que la predicación de hoy, si estás anotando, es firmes en lo que ya somos. Así que vamos a orar, vamos a ponernos de pie para orar por la palabra. Señor, te pedimos hoy por este tiempo de predicación, te pido por el corazón de mis hermanos, por mi corazón, que vamos a ser expuestos a tu palabra, que seas tú hablando a nuestro ser, que seas tú formando convicciones, Señor, y como decía mi hermano Javi, no ser solamente oidores, sino hacedores, Señor. Impacta la vida y el corazón de mis hermanos, Señor. Impáctanos a cada uno de nosotros para seguir creciendo y para tener esperanza, Señor, en medio de este mundo lleno de tribulaciones y adversidades. En ti confiamos, Padre bendito, y que tu Santo Espíritu esté hoy aquí con nosotros, Señor, redarguyéndonos. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Se pueden sentar. Dios es demasiado bueno para ser cruel y demasiado sabio para equivocarse. Y cuando ya no podamos seguir el rastro de su mano, debemos confiar en su corazón. Charles Spurgeon. Una frase de este predicador, conocido como el príncipe de los predicadores, nos recuerda que todo en nuestra vida, y aun lo que Él permite que pase, tiene que ver más con su bondad que con un acto de crueldad. Porque el desánimo muchas veces nos hace pensar, aunque no lo digamos, que el Señor es cruel. Y sabes a veces cómo lo hacemos ver o sentir cuando decimos, ay Señor, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué permites esto, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Cuando le estamos diciendo continuamente y hay queja de nuestro corazón y no agradecimiento, lo estamos haciendo ver como un Dios cruel. Porque entre líneas le estamos diciendo, oye, ¿cómo permites esto? Y más cuando le decimos, Señor, pero si hoy te estoy sirviendo, pero Señor, si hoy sí voy a la iglesia, pero Señor, si hoy soy diferente. ¿Te das cuenta? Le estás diciendo, Señor, pero si hoy soy bueno, ¿por qué tú permites esto? Entonces quiere decir que eres un Dios cruel. De alguna manera lo decimos. Pero no es así, familia. Como te decía, esto tiene que ver más con la bondad del Señor cuando Él permite estas cosas que con una crueldad, porque de hecho dice su palabra, ¿no? Que Él no nos permitirá ser probados más allá de lo que pudiéramos resistir. Entonces, no hay prueba que no pase por su santo juicio. Mira, Charles Spurgeon también nos decía en esta frase que Dios es demasiado sabio para equivocarse. Por eso Pablo decía en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven a bien. Dice, y esto conforme a los propósitos para los que han sido llamados. Es decir, todo lo que pasa en tu vida, lo que Él permite de alguna manera que pase, es por tu bien. Pero Luis, aún lo malo, aún eso.
porque dice que todas esas cosas te ayudan a bien. Y muchas veces, y justamente es aquí donde dice Spurgeon, ¿no?, que cuando no veas la mano o el rastro de la mano del Señor, confíes en su corazón, porque sé que muchas veces pasan cosas en nuestra vida y dices, pero Señor, yo no veo aquí tu mano en esto, o sea, no entiendo cómo esto que me está pasando me va a ayudar a mi vida, no entiendo cómo esta situación va a ser de bendición para mí. Y es ahí cuando perdemos el rastro de su mano, o sea, ¿dónde está tu mano? Pero decía Spurgeon, cuando pase esto, cuando pierdas el rastro de su mano, confía en su corazón. Familia, porque Dios es bueno, siempre es bueno, siempre, aun cuando no lo podamos entender. Y esto es una realidad. Y bueno, yo sé que es difícil de entender, pero justamente es de lo que vamos a hablar hoy. Porque es que, te decía, lo que vivimos en el pasado, cuando tú recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, cuando te arrepentiste de tus pecados, ese hecho pasado, esa salvación pasada, ¿por qué tiene que ver hoy con un tema de gozo y de esperanza? Lo vamos a ver. Justamente, acompáñame a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y lo que lo buscas, te leo. La esperanza que hablamos, decía un autor de un libro, la esperanza de la que hablamos nace de nuestra posición que tenemos hoy en Cristo. Y esta esperanza se basa en un rescate, en aquello que ocurrió en tu vida pasada, cuando te arrepentiste de tus pecados, cuando tus malas decisiones tomaste, y cuando decidiste, después de tomar esas malas decisiones, decidiste arrepentirte y entregar tu vida, tu corazón y tu alma a Cristo. Entonces, en Efesios 2, del 1 al 3, vamos a ver nuestro primer punto, que dice: nuestra antigua condición, muertos en delitos y pecados. Efesios 2, del 1 al 3, y te leo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, nuestra esperanza en lo que ocurrió en el pasado tiene que ver con este punto, con nuestra antigua condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra realidad espiritual era esclavitud y muerte. Estabas siendo esclavizado en todo momento de tus malas decisiones, de tus deseos carnales, de tu carácter pecaminoso, tal vez de la ira, tal vez de la amargura, tal vez de la falta de perdón, tal vez de la vanidad de la vida. Estabas siendo esclavizado, tenías una venda espiritual que no te permitía ver la realidad. Entonces, en este pasaje, Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No buscábamos a Dios. Tal vez lo más cercano que teníamos de Dios es tener la herencia de la religión tradicional. Tal vez decíamos conocer a Dios a través de esa herencia que nos dejaron nuestros padres y abuelos, pero realmente no conocías al Señor. Tenías solamente una religión. Y tal vez en ese tiempo, en tu pasado, eras presa de una vida totalmente desconectada de Dios. Hacías lo que a ti bien te parecía. Pensabas, hacías conforme a tu pensamiento y entendimiento. Y muchas veces llegaste a tomar decisiones que no solamente te afectaron a ti, sino a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Decisiones que después trajeron consecuencias. Entonces, fue ahí cuando en esas consecuencias empezamos a vivir en el pasado una vida de soledad, de tinieblas,
una vida de depresión, una vida donde no encontrabas la salida. ¿Por qué? Por las malas decisiones del pasado. Y sabes, así fue como el Señor nos encontró. Y sabes, no te dabas cuenta porque tú estabas luchando, o tal vez ni luchando, tal vez estábamos entregados a 3 enemigos, a 3 fuerzas que te tenían atrapado. Esas 3 fuerzas, si estás anotando, es el mundo, la carne y el diablo. Son las 3 fuerzas o 3 enemigos que tiene el ser humano: el mundo, la carne y el diablo. Y mira, justamente en nuestro pasaje de Efesios, estamos leyendo 2:1 al 3, lo vamos a volver a leer para que puedas ver cómo Pablo nos habla de estos enemigos. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y fíjate lo que dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando tú sigues la corriente de este mundo, de este sistema, estás atrapado por este primer enemigo, el mundo. Hoy el mundo, y está a la vista de todos, bueno, algunos no se dan cuenta y es increíble. Vivimos en un sistema conformado a través de la radio, la televisión, la música, las películas, la publicidad, absolutamente todo. Este sistema está en manos y está siendo orquestado por el enemigo, el diablo, tu segundo enemigo. No sé si tú sabías, pero todas las grandes empresas de telecomunicaciones, de noticias, todo lo que es esas cadenas, casas productoras de cine, de música, todas estas pertenecen a un consorcio, a un grupo de personas de los cuales son dueñas a nivel mundial. Algunos dicen por ahí que son los Illuminati. Es decir, todo lo que se mueve en las noticias, aún la BBC y todos esos grandes programas, pertenecen a este consorcio, los Illuminati, y controlan absolutamente todo lo que pasa en la tele. Controlan absolutamente todo lo que las películas que se van a dar, que se van a producir, tienen que pasar por su venia, por su aprobación. La música, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque está dentro de un sistema. Y creo que no tenemos que ser muy sabios para darnos cuenta cómo hoy se ha corrompido la sociedad. Tú ya no puedes ver con tus hijos sentado en la sala un programa, porque en cualquier momento te sale una cochinada. En cualquier momento te sale cualquier cosa que no es apto para los niños. Tú no puedes escuchar una música secular porque trae contenido que va en contra de la palabra de Dios. Y no es por cuestión de ser religiosos. Música que alaba la drogadicción, música que alaba la prostitución, música que alaba el alcoholismo, los narcocorridos y tantas cosas. ¿Te das cuenta? Todo está en el sistema de este mundo. Y es nuestro enemigo porque nosotros vivimos en este mundo. Y entonces nos arrastra. Entonces dice Pablo que nosotros vivíamos antes en este mundo. Entonces vemos este primer enemigo, el mundo, esta primera fuerza. La segunda es la carne. Dice ahí, continuando en Efesios 2, dice que seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, como ya lo vimos. El espíritu que opera, pero fíjate en quién opera, que opera en los hijos de desobediencia. No dice que opera en todos. Opera en el que se deja. ¿Y sabes qué es lo importante o curioso de esto? Es que ni el mundo ni Satanás mismo te puede obligar a obedecerle. No. Muchas veces le echamos la culpa al diablo, ¿no? Es que, hermano, estoy siendo tentado por el diablo. Bueno, sí, probablemente sí. Pero sabes, aquí entra el tercer enemigo. Y déjame decirte que ese es el enemigo más peligroso que tienes. Ese enemigo eres tú mismo, la carne. Dice aquí el versículo, dice: conforme el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, en los deseos, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Fíjate, no dice haciendo la voluntad del mundo, no dice haciendo la voluntad del diablo, no.
Dice, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Claro, mucho de eso lo orquesta Satanás, pero nosotros, acuérdate que Dios nos dio libre albedrío. Nosotros decidimos obedecer o no obedecer a nuestros impulsos carnales. Por eso decía el Señor en Juan 10:10, ¿no? Que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Dice, pero yo he venido a darles vida eterna y vida en abundancia, ¿no? Entonces, es por eso que en el pasado, este pasaje nos muestra cómo estas tres fuerzas operan en conjunto para mantener al ser humano alejado de Cristo. En tu carne. Hoy, y es una realidad, ¿a quién no le dio flojera venir? Claro, o sea, somos carne, somos humanos, decimos, ay, está lloviendo, hoy está bien calientita mi cama, ¿no? Claro, tenemos que luchar contra nuestra carne. Entonces, es una realidad, estas tres fuerzas nos quieren separar de nuestra relación personal con Cristo y de todo lo que Él nos ofrece. Entonces, esta condición pasada nos recuerda esa desesperación que vivíamos. ¿Y cuál era, fíjate, cuál era la paga de seguir la corriente del mundo? ¿Cuál era esa paga que teníamos de obedecer al diablo? Y esto de obedecer al diablo, hay un versículo que es Juan 8:44, creo, cuando Jesús les dice a los fariseos, dice, vosotros sois hijos de su padre el diablo, porque los deseos de su padre el diablo queréis hacer. Cuando yo escuché este versículo por primera vez y entendí que Jesús mismo era el que le decía a los religiosos de ese tiempo, ustedes son hijos de su padre el diablo, es una declaración muy fuerte. Y más porque yo no había entendido, yo decía, bueno, pero pues si son sacerdotes, son personas que están supuestamente al servicio de Dios, ¿cómo les dice eso? Hijos de su padre el diablo. Pero cuando entendí mi pasado y entendí que yo también hacía lo que el diablo le encantaba hacer, las borracheras, los vicios, las murmuraciones, los chismes, todas esas cosas, entendí que yo también en ese entonces era hijo del diablo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Porque nuestra cultura nos dice que desde que nacemos y nos bautizan todos somos hijos de Dios. Pero yo me preguntaba, híjole, lo que yo hacía antes de conocer a Cristo verdaderamente no era de un hijo de Dios, era un hijo de Satanás, el Señor lo reprenda. Era una realidad, entonces la palabra no se equivoca. Entonces, cuando entiendo lo que yo era en el pasado, y hoy entiendo lo que ahora soy en Cristo, justamente es ahí cuando viene el gozo y la esperanza. Porque podríamos decir, bueno, Luis, ¿dónde está la esperanza en saber lo que yo era antes? La esperanza no está en saber lo que tú eras antes, sino en lo que encontraste hoy eres. Nuestra esperanza está en lo que hoy somos en Cristo Jesús, en que nos hemos arrepentido, en que ya no estamos cosechando los frutos de una vida separada de Dios. Ya no la estamos cosechando. En eso está la esperanza que hoy el Señor nos da, ¿no? Nuestro gozo, nuestra esperanza está justamente en eso, en que ya no cosechamos estas consecuencias. Entonces, nuestra esperanza viva viene de lo que pasó en el pasado, en nuestra primera salvación, cuando nuestro espíritu fue salvado. Cuando el Señor, solo por su gracia, nos dio un espíritu de vida, el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, esto nos lleva a un segundo punto, nuestra nueva posición. Es decir, nosotros tenemos una esperanza viva al día de hoy ante las situaciones de la vida, ante cualquier cosa que te pueda suceder hoy en nuestra nueva posición. Hemos sido justificados, reconciliados y sentados con Cristo. Y mira, ahí acompáñame a Romanos 5. Romanos 5, vamos a leer versículos del 1 al 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, nuestra nueva posición, nuestra vida
nuestra nueva vida en Cristo es lo que ahora nos mantiene firmes en lo que ya somos, en lo que hoy somos. Esa esperanza nos mantiene firmes. Mira, en Cristo no solamente fuimos perdonados y justificados, sino que dice el versículo que fuimos declarados justos, fuimos reconciliados, adoptados. Y fíjate, ¿dónde vemos esa reconciliación? Justamente cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, ya no es nuestro enemigo. Ya no es nuestro enemigo, tenemos paz para con Dios. Porque decía el versículo en Efesios que cuando vivimos en desobediencia somos hijos de ira. Y pregúntate, ¿cuántas veces no cosechaste la ira de Dios? ¿Cuántas veces no la cosechamos por hacer cosas incorrectas? Cosechamos su ira, pero dice ahora acá en Romanos que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora ya hay paz, ya no hay guerra con el Señor. Y en eso está nuestra esperanza. Primeramente, ¿no? Después dice que hemos sido adoptados. No lo dice aquí este versículo tal cual, pero vamos a ver ahí en Juan 1:12. Porque es que tenemos que estar firmes en lo que ya somos, porque hemos sido adoptados. Juan 1:12. Fíjate, Juan 1:12 también, cuando leí por primera vez esto me conmovió totalmente por toda la enseñanza que yo traía de la religión tradicional. Y dice, mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, cuando tú conscientemente has recibido a Cristo y crees en lo que Él dice que es, en el momento que te rindes a Él y te pones de acuerdo con Él y le dices, Señor, es cierto, soy pecador. Señor, es cierto, he vivido toda una vida separada de ti, solamente tenía una religión. Señor, sé que mi destino es el infierno, pero sé que tú viniste a rescatarme, a dar tu vida por mí. En ese momento, cuando crees el Evangelio, entonces dice que entonces el Señor te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hasta ese momento eres hijo de Dios, no antes. Y creo que tenemos la suficiente prueba en nuestras vidas y en la vida de la sociedad de cómo no hay hijo de Dios que viva conforme al mundo y conforme a lo que Satanás quiere. No puede haber, simplemente no existe un hijo de Dios, no puede hacer eso. Somos hijos hasta que nos arrepentimos y venimos a Él. Y entonces Él nos adopta. Entonces nuestra esperanza está en que hemos sido adoptados. Nuestra esperanza también está en que hemos sido hechos partícipes de Cristo en su resurrección. Y hemos sido hechos partícipes en su resurrección y hemos sido hechos sentados en lugares celestiales. Mira, acompáñame en Apocalipsis 3:21. Aunque el contexto aquí de Apocalipsis 3:21 se refiere a aquellos que van a pasar la gran tribulación, Apocalipsis 3:21, pero sin duda es algo que también habla de lo que nosotros vamos a estar viviendo en un futuro. Apocalipsis 3:21. Fíjate, dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí está hablando de aquellos que van a pasar la gran tribulación, que se van a quedar, aquellos que primeramente no pongan su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, se van a estar sentados juntamente con Él. Pero sabes, nosotros en Cristo, antes de esa gran tribulación, cuando seamos arrebatados para estar con el Señor en las nubes, nosotros también vamos a estar sentados con Él en la cena del Señor. Ahí vamos a estar con Él arriba. La novia, la esposa, va a estar con el Señor. Entonces nosotros también es una promesa para nosotros. No es una esperanza futura,
sino es una realidad espiritual, porque incluso dice, aquí regresando justamente a nuestro pasaje de Efesios, si regresamos ahí, Efesios capítulo 2, vamos allá a la Biblia, se me perdió aquí tantito. Efesios capítulo 2. Ahí justamente Pablo, que les está hablando a esta iglesia, es de esto, dice, pensamiento de naturaleza. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia de Dios, y juntamente con Él nos resucitó. Es ahí donde te decía que participamos con Él en su resurrección. Dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, te pregunto, hoy, posicionalmente, ¿tú estás sentado en esos lugares celestiales? Sí, porque tu espíritu ya ha sido salvado. Nosotros estamos sentados hoy, posicionalmente, en esos lugares celestiales. Cuando venga el Señor por nosotros, ya sea que muramos primero, o que en ese momento, como dice Tesalonicenses, nos vayamos en el arrebato, lo que va a hacer el Señor solamente es unir nuestra alma y nuestro cuerpo a nuestro espíritu, que ya está con Él, está en Él. Nosotros ya tenemos un lugar. Posicionalmente hemos sido salvados por esa salvación pasada. Pero en el presente, hoy, el Señor está salvando nuestra alma del pecado, de la esclavitud del pecado, y perfeccionándonos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, lo que vemos aquí justamente es que el Señor y nos da esa esperanza en saber cuál es nuestra posición actual, que hemos sido restaurados, 2 Corintios 5:17, que somos una nueva criatura, porque los que ahora están en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo se ha hecho nuevo. Hoy somos una nueva criatura, pero hoy en la práctica, ¿cómo veríamos esto? Hoy en la práctica, ¿cómo es que esto te puede traer esperanza, el saber que hoy ya eres una nueva criatura en Cristo? Primeramente, decía el Señor ahí en el libro de Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos un espíritu de poder, tenemos un espíritu de consolación y tenemos un espíritu de restauración. Esa es la esperanza que hoy tenemos. Hoy, ante una situación en tu vida cotidiana, tú sabes que ya no vas a correr al mundo. Tú sabes que ya no vas a correr al psicólogo, con el psiquiatra. Tú sabes que vas a correr a Cristo. Digo, independientemente si hay una situación de salud, en el caso del psiquiatra, neurólogo, tenemos que ir, ¿no? El Señor ha puesto también a los médicos. Pero ante una situación tú ya no vas a correr a otro lado. Tu primera opción, ¿qué va a ser? El Señor, a través de su Espíritu Santo. Entonces, eso te da esperanza en el tiempo presente. Te da esperanza en el tiempo presente porque hoy tus reacciones ante las cosas que pasan en la vida ya no van a ser las mismas que antes, porque hoy tú estás llamado a andar en el Espíritu. Decía Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjate, decía Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir esta parte de que lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios? ¿Cuál era la fe que tenía Jesús? Que su Padre estaba en control de todas las cosas, que la voluntad del Padre era buena, agradable y perfecta. Entonces, esa es nuestra esperanza, en que lo que hoy vivimos en Cristo es la misma fe que tuvo el Hijo de Dios, Cristo mismo. Entonces, podemos descansar en eso. Fíjate, las pruebas
podrían sacudir nuestras emociones, pero nuestra posición en Cristo no. Nuestra vida está escondida en Cristo y nada ni nadie puede arrebatarnos eso. En tiempos de lucha, lo único que tenemos que aferrarnos, a lo que tenemos que aferrarnos es a quienes somos en Cristo. Hoy hemos sido adoptados, hoy hemos sido reconciliados, como veíamos. Hoy tenemos un lugar esperándonos. Y analiza, piensa, ¿cómo era tu vida antes sin Cristo? Ante los problemas y las situaciones. No entrábamos en depresión, no entrábamos en amargura, no entrábamos en ira, en la ansiedad por no poder resolver cosas, porque las queríamos resolver con nuestras propias fuerzas. Pero hoy, ¿cómo lo vivimos? Hoy descansamos en lo que somos en Él. Hoy descansamos en que tenemos un Señor y Salvador, porque hoy lo estamos conociendo. Hoy sabemos que Él es omnipotente, hoy sabemos que Él es omnipresente, que puede estar en todos lados, hoy sabemos que Él es omnisciente, que todo lo sabe. Hoy entendemos que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Porque justamente cuando dice el autor a los Hebreos, Hebreos 11:6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Crea que Él es todo lo que dice que es. Crea que Él es el Todopoderoso. Crea que en Él hay salvación. Crea que en Él hay redención. Crea que en Él hay esperanza. Y dice que es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él es. Y termina diciendo el versículo, y Él es galardonador de los que le buscan. Porque cuando tú crees en Él y crees y tienes esa fe, entonces Él te va a premiar, porque tienes esa fe. Entonces, si te das cuenta, tenemos esa arma poderosa que es la fe en Cristo Jesús y en lo que hoy somos en nuestra nueva posición. Entonces, esa es una esperanza viva, y es una esperanza viva porque Él está vivo. Por eso es una esperanza viva, porque Él está vivo y mejor aún, porque Él habita en nosotros. Y bueno, el tercer punto y último, tu esperanza está viva hoy, es una esperanza viva porque hoy descansa en la obra consumada, en la obra que el Señor consumó en la cruz. En estos términos que estamos hablando, hoy es una esperanza viva porque en el pasado ya fuimos salvados, nuestro espíritu está salvo. Hoy tú no tienes por qué tener miedo a la muerte, porque tú sabes que de inmediato te vas a ir al cielo. No porque seas perfecto, sino porque has puesto tu fe en quien sí lo fue, en quien sí fue perfecto. Hoy en este tiempo presente, tú tienes esperanza viva, porque hoy tú sabes la posición que tienes y sobre todo porque sabes que el que vive en ti es Cristo, a través de su Espíritu Santo. Y eso te da esperanza para vivir. Pero también tenemos el descanso en la obra consumada, en lo que Él ya hizo. No debemos de tener miedo del futuro, de lo que vaya a venir. Hay veces que les preguntas a personas, oye, y aún a veces creyentes y lo dudan, ¿a dónde te vas a ir cuando partas de aquí? Y aún algunos todavía llegan a contestar, no lo sé. Tenemos que tener esa seguridad de salvación de lo que ya somos en Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, el tercer punto, descanso en la obra consumada. No luchamos por aceptación, sino desde ella. Cristo ya hizo lo necesario para nuestra salvación, para nuestra posición como una nueva criatura. Entonces, por tal motivo, no buscamos, familia, ganar el favor de Dios, porque el favor ya lo tenemos. Ya no podemos buscar, luchar para ganar su favor, sino porque tenemos su favor. Es por eso que hoy actuamos como actuamos. Es por eso que hoy damos frutos. Porque tenemos su favor, es porque hoy hacemos buenas obras. ¿Qué nos dice Efesios 2, del 8 al 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, por gracia hemos sido salvados. Lo que hoy hacemos es por lo que ya somos.
No lo hacemos para ganar su favor. Y esto, familia, es algo que te tiene que dar esperanza. Allá afuera, ¿cuántas personas no están afligidas por hacer buenas obras para poder ganar la salvación? Y es increíble, porque aún tal vez cuando las personas hacen buenas obras, al final cuando se muere esa persona, aún no tiene ninguna seguridad. Porque aún el familiar tiene que orar por ellos para que supuestamente alcance el perdón de Dios. Pero fíjate que hay un punto importante, ¿no? Vamos a Juan 19, del 28 al 30. Juan 19, 28 al 30. Y esto, familia, es algo en lo que tenemos que tener esperanza y descansar en esa obra que el Señor ya hizo. Pero, familia, sobre todo, este mensaje lo tenemos que compartir con los demás, para que justamente no tengan esa desesperanza de no saber a dónde van a ir ellos o a dónde fue su familiar. Es por eso que les tenemos que decir, si tu familiar puso su fe en Cristo, olvídate, Él ya está allá. Él tiene esa esperanza, ¿no? Dice Juan 19, 28 al 30. Dice, después de esto, sabiendo Jesús, estamos viendo ya en el día en que el Señor fue crucificado, en los últimos minutos, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús exclamó, consumado es la única palabra griega ahí que dijo, tetelestai. Y fíjate, no sé si lo habías pensado, ¿por qué si todo lo demás lo dijo tal vez en arameo? ¿Por qué esta palabra la dijo en griego? Bueno, ocupó esta palabra en griego porque este es un término legal y así se conocía. Ellos conocían, los romanos e incluso muchos de los judíos conocían esta palabra por su término en griego. Consumado es, quiere decir, la deuda está pagada. Es decir, en los tribunales era la palabra que se oía, no es una palabra religiosa. Ante una situación en los tribunales, cuando alguien tenía una deuda, la persona pagaba y decía, tetelestai, está pagado y pagado hasta el fin, completo. Entonces, por eso Jesús ocupa esa palabra, para indicarnos que lo que Él hizo en la cruz está completo. Ya no hay nada que le podamos agregar. Él ya lo hizo todo, ya pagó. Y en eso está nuestra esperanza. Ya todo estaba pagado. Y yo sé que a veces esto es un poco difícil de entender en nuestros principios, ¿no? Porque decimos, pero a ver, ¿así tan fácil? O sea, así tan fácil todo lo que hice en mi vida, todo el daño, o cuando lo vemos desde la otra perspectiva, ¿no? De verdad, así tan fácil esa persona porque se arrepintió después de que hizo esto, hizo el otro, me dañó, me lastimó, es un violador, es un ratero, es un asesino, ¿con que se arrepiente es suficiente? Tetelestai. Es suficiente. Pero como lo vemos con nuestros ojos humanos, decimos, no, aquí tiene que haber venganza, o sea, aquí no es tan fácil. Pero ese es el amor y la gracia de Dios. Y yo lo entendí cuando justamente puse mi vida frente a un espejo, ¿no? Yo decía, bueno, yo no fui un ladrón, no fui un asesino, no fui esto, no fui el otro. Pero cuando entendí, y justamente con la enseñanza de Santiago hace años, cuando entendí que mi lengua es capaz de asesinar a mis seres más queridos, a mis amigos, a mi madre, a mis hermanos, cuando entendí el poder de mi lengua de asesinar y causar un daño mucho más grande que un balazo, porque lo hemos dicho, ¿no? El balazo, se fue la persona y ya dejó de sufrir. Pero cuando tú asesinas el alma de una persona con tu lengua, le causas daños muchas veces irreparables durante toda su vida. Entonces dime, ¿qué asesino es peor? ¿El asaltante o aquel que tiene una arma tan poderosa como nuestra lengua, que somos cada uno de nosotros? Entonces cuando entendí esto dije, claro,
Claro que puede perdonar al asesino, al drogadicto, a lo que sea, si realmente se arrepiente. Ahí vemos el amor de Dios. Entonces, cuando el Señor dijo en la cruz, Tetelestai, la deuda ha sido saldada, el sacrificio ha sido aceptado, el camino al Padre está abierto. ¿Recuerdas lo que ocurrió después de que muere el Señor y viene el temblor? ¿Qué pasó en el templo? Se rasgó el velo. ¿Qué había detrás del velo? El lugar santísimo, donde nadie podía entrar, más que el sacerdote que confesara antes sus pecados, y por si no había confesado todos, le amarraban una cuerda para que si no se escuchaba la campanita o se escuchaba de que se caía, pues para sacarlo muerto. Nadie podía entrar más que el sacerdote que hubiera confesado sus pecados. Pero justamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo acababa de morir en esa cruz, y de este lado estaba el templo, se había consumado todo. Consumado es, y entonces se rasga el velo. ¿Qué quiere decir? Tenemos entrada directa al Padre. Ya no hay necesidad de sacerdotes que expiara los pecados de nosotros. Directamente vas con el Señor, te confiesas, Señor, aquí está. La entrada está. Amén, gloria a Dios. Entonces, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Pero aparte, otro detalle más de esta palabra, está en un tiempo perfecto. Es decir, Tetelestai es una palabra que no solamente se cumplió y que es perfecto, sino que tiene efectos duraderos para toda la eternidad. Jamás tienes que pagar por algo, ya no. Y esa es una mentira de la que debemos liberar por amor a las personas que no conocen del Señor. Porque realmente viven una aflicción al no saber dónde va a estar su familiar o dónde van a estar ellos. Por eso que tenemos que decirles, si tú pones tu fe en Cristo, ya todo está pagado. Le decía a mi esposa, por un familiar, que estaba muy emocionada porque iba a ir, creo que ya lo he platicado, pero para los que no, se lo voy a platicar, iba a ver algo en una iglesia en Querétaro, y justamente le decían que tenía que ir un día a cierta hora, porque el que pasara por la puerta del arco de esa iglesia, todos sus pecados le iban a ser perdonados. Pero había una gracia especial, no solamente los de esa persona, sino los de su familia, incluso el que había muerto hace 15, 20 años. Entonces yo le decía a Fri, ¿por qué no hablas con la persona y le dices, a ver, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Crees que murió en la cruz por tus... y pregúntale, ¿no? Porque todos lo saben. De hecho, cuando salimos a evangelizar, hice esa pregunta y me contestaron lo mismo. ¿Por qué fue Jesús a la cruz, no? Pues para morir por mis pecados. ¿Por todos? Sí, por todos. Bueno, entonces, si tú has puesto tu fe en Él y Él ya pagó, ¿a dónde te vas a ir tú? Pues no les cuadraba. Pues no sé. Y ya le había explicado. Pues al cielo. Porque si Él ya pagó por ti, te vas al cielo. Pero no nos cabe esa información. No nos cabe. Entonces, ese Tetelestai realmente es una acción que ya hizo. Ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Lo hizo el Señor. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la obra de Jesús ha consumado todo. Y sabes, uno de los principales problemas que a veces envuelve incluso al mismo cristianismo es esto. Venimos arrastrando aún este tipo de pensamientos. Pero te voy a decir en qué sentido. Muchas veces desvinculamos nuestra vida espiritual de nuestra vida terrenal. Tú no vas a poder encontrar la esperanza en la obra que el Señor hizo, porque ya lo hizo en el futuro. El consumado es, cuando tú estés delante de Él, tú no vas a poder descansar en esa obra que el Señor ya hizo si tú sigues desvinculando, disasociando tu vida terrenal con la espiritual. Y esa es una costumbre que traemos. Pensamos que Dios se queda en la iglesia, que Dios solamente está en la iglesia y Él no tiene que ver con tu trabajo, con tu vida laboral, con tu vida personal, con tus finanzas. Él no tiene que ver con eso. O sea, Dios, ¿qué se va a preocupar en este pleito que me aventé hoy con mi compañero de trabajo? Pues eso son cosas del mundo, son cosas... No, Dios está en todo. Él
si tú le das a Él esa autoridad, esa fe, esa confianza, el Señor va a estar trabajando en tus finanzas, en la familia, en la salud, en la paternidad. Mira, acompáñame ahí a Colosenses 3:17. Y esta forma, familia, de entender lo que el Señor hizo en la cruz, ese consumado es, y la seguridad que tienes de lo que va a pasar en el futuro, cuando tu alma sea redimida por completo, junto con tu cuerpo y tu espíritu, está basado en esto. Dice Colosenses 3:17, no sé qué dije, si 1:3, 3:17. Fíjate, Pablo resume esto en dos, lo va a resumir en dos frases, en otro versículo también. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Es decir, absolutamente todo, porque no dice solamente las cosas de la religión, no solamente las cosas de la iglesia, dice, todo lo que hacéis, sea de palabra, todo lo que hables, o sea de hecho lo que hagas, hacedlo en el nombre del Señor. ¿Por qué en el nombre del Señor? Porque el Señor está involucrado en absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestro ser, con todas nuestras acciones, con todos nuestros actos. Y ahora vamos a 1 Corintios 10:31. Dice Pablo, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, si lo más básico, yo decía en un principio, bueno, ¿qué tiene que ver comer y beber, no? Pero lo que te está tratando de decir Pablo es que si lo más básico, como comer o beber, o cualquier otra cosa cotidiana, lo haces para la gloria de Dios, vas a tener esperanza. Porque estás haciendo todo para glorificar a Dios. Y veíamos, recuerdan en el estudio del viernes, si tú glorificas a Dios, Él te glorifica en Él, porque Él vive en ti. Entonces, el Señor no se queda absolutamente con nada. Si tú le das gloria, Él te da gloria en Él, para glorificarlo a Él. Y así, es como el ping-pong. El Señor no se queda con nada. Consumado este telestai. Entonces, familia, entonces hasta este punto entendemos que nuestra alma puede descansar en un futuro que nos da Cristo, que la glorificación la tendremos en Cristo y que esta glorificación no es una idea abstracta ni una promesa sin fundamento. Lo acabamos de ver. Esta esperanza en la que tú puedes descansar está sustentada en lo que pasó en el pasado cuando te arrepentiste de tus pecados, está sustentada en lo que hoy eres en Cristo y que en la práctica tú lo has podido vivir, porque hoy ya no actúas como actúas antes. Hoy el Espíritu Santo vive en ti y te ha regenerado, te sigue regenerando, pero también tenemos esa esperanza de la glorificación futura. Entonces, no es un concepto abstracto, sino una verdad transformadora que reconfigura tu manera de pensar. Y vamos a entrar a la parte práctica. ¿Cómo el hecho de lo que va a pasar en un futuro, cuando venga el Señor, y entonces ya sea en el arrebatamiento y me lleve con Él, cómo eso puede afectar mi vida presente? Pues si eso todavía no pasa, ¿cómo va a afectar en mi vida presente? Bueno, vamos a ver 5 puntos que vamos a reflexionar en ellos. Nuestra esperanza viva está en la obra consumada que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué? Primer punto, nos da una brújula eterna para decisiones temporales. Nos da una brújula eterna para decisiones temporales. Cuando sabes que tu destino es que el Señor te tiene que conformar a la imagen de Cristo, las decisiones que hoy tomes van a tener que ver con esta brújula. Si Dios en este proceso, en este presente, en esta santificación presente que estoy viviendo, me quiere llevar a la imagen de Cristo,
para mi bien, no para ser el mejor religioso, no, para mi bien, para que sea un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor hermano, para conformarme a la imagen de Cristo. Si yo entiendo eso, entonces mis actos tienen que actuar en consecuencia de lo que ya soy en Cristo y de lo que seré, ¿no? Vamos ahí a Romanos 8, 29, 30. Ahí lo veíamos hace rato, Romanos 8, 29 y 30. Justamente decíamos que en esta esperanza tenemos que descansar. Sí, ya te dije, Romanos 8, 29 y 30, no, este no lo vimos, es nuevo, dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ver, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Ese no es? Perdón, tienes razón. Perdón. Sí, 8, 28, 29 y 30, perdón. Lo va a leer desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Fue lo que vimos hace rato. Dice el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, en este pasaje justamente vemos que el Señor desde antes nos conoció, y Él conoció nuestro corazón, lo conoció desde antes que naciésemos, y Él sabía las decisiones que íbamos a tomar. Él conoció ese corazón humilde en el momento de tener el encuentro con Él, porque antes de tener el encuentro con Él no teníamos un corazón humilde, pero en el momento que Él se iba a presentar delante de nosotros para perdonarnos por nuestros pecados, si nos arrepentíamos, Él sabía que nuestro corazón se iba a humillar delante de Él, y entonces dice que nos predestinó, nos fijó un destino, dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y los justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Es decir, nuestra esperanza está en lo que vamos a hacer en un futuro. Esto no tiene que ver con nuestro pasado, sino va a tener que ver con nuestro futuro. Y yo te pregunto, por ejemplo, si tú estuvieras estudiando una carrera de abogado y estás justamente pasando por tu servicio social o estás trabajando antes de poderte graduar, si tú empiezas a trabajar aún como auxiliar en tu materia, ¿cómo te tendrías que comportar tú? Como aquello que vas a hacer, como aquello en lo que estás por graduarte. No te puedes comportar como otra cosa porque ya estás buscando parecerte a aquello que vas a hacer en un futuro. Entonces nuestra esperanza está en eso, las decisiones están en eso. El segundo punto es tu ancla en medio del sufrimiento. Es decir, nuestra esperanza viva está en la obra consumada en el futuro porque va a ser tu ancla en medio del sufrimiento. Y mira, saber que viene una gloria venidera, saber que tu futuro está asegurado en lo que ya eres y vas a ser en Cristo, eso te da esperanza. Ahí en Romanos 8, 18, un poquito atrás de donde estábamos, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nosotros tenemos que estar firmes
Porque lo que vamos a hacer es nuestra ancla ante el sufrimiento. Es decir, lo que tienes que pensar ante una situación, Señor, gracias, pero sé que esto no es temporal solamente. Sé que este sufrimiento es temporal, que no es comparable en nada con la gloria venidera. Y sabes, justamente es ahí cuando tenemos que desear que el Señor ya venga. Pero otra vez hablando con alguien le decía, es que tú deseas que el Señor ya venga solamente para que te quite de los problemas que estás viviendo, ¿no? Digo, a lo mejor no tiene nada de malo, pero tu corazón más bien tendría que ser, quiero que el Señor ya venga para estar en su presencia, para disfrutar la eternidad con Él, para poderlo ver cara a cara. Ese sería el verdadero sentido, ¿no? No nada más para que me libre de los problemas, claro, va junto con pegado. Pero cuando entiendes esto, entonces dices, Señor, ya ven, ya quiero estar contigo. El tercer punto, nuestra esperanza viva está en la obra consumada de Cristo en la cruz porque aumenta el valor de la obediencia diaria. Cuando tú entiendes lo que Cristo hizo en la cruz y el resultado final, aumenta el valor de la obediencia diaria. Cada acto de fidelidad, aunque parezca muy pequeño, orar, perdonar a los demás, servir, morir a ti mismo, cobra un significado eterno, porque tú sabes que no es para este tiempo, sino es para el futuro. Tú podrías decir, pero ¿para qué perdono al hermano? ¿Pero para qué hago esto? Si no entiendes, si esto, si el otro. Bueno, no se trata de él, se trata de ti. Te estás preparando para ese momento cuando el Señor venga, te estás preparando para la eternidad. Cuarto punto, nuestra esperanza viva está en la obra consumada que Cristo hizo en la cruz porque cultiva una santidad práctica. La glorificación futura nos inspira a vivir día a día como si ya estuviéramos con el Señor. Y aquí corrijo, así lo decimos, ¿no? Regularmente. Pero ¿qué crees? Ya estamos con el Señor. La glorificación futura nos inspira a vivir en la eternidad. Pero ¿qué crees? También ya estamos en la eternidad. Porque acuérdate que tu cuerpo solamente es materia y esto se va a quedar aquí. Tu espíritu ya está en la eternidad, y acuérdate lo que decíamos, tu lugar ya está en los lugares celestiales y estás sentado juntamente con Cristo. Entonces tú ya estás, desde que tú recibiste a Cristo, tú ya estás viviendo en la eternidad. Tu alma ya está viviendo en la eternidad. Entonces, esto nos ayuda a cultivar una santidad práctica. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si nosotros entendemos que vivimos en Cristo y que tenemos un futuro en Cristo, nos ayuda a vivir una vida de santidad práctica. Y último, nuestra esperanza viva está consumada en lo que Cristo hizo porque te llena de paz en medio de la incertidumbre. Entonces, saber que lo definitivo no está aquí en la tierra, sino en Cristo, eso te libera de la ansiedad, te da paz y te da tranquilidad, de entender que, te decía hace rato que esto es temporal, pero sobre todo te da paz también para poder entender a los demás en medio de las tribulaciones, para entender a tu prójimo, a tu cónyuge, a tus hijos, y entender que vamos a estar en ese momento cuando todo va a ser perfecto, cuando no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces te llena de paz. Así que, familia, pues concluimos esta predicación entendiendo que nuestra mirada debe estar puesta en el Calvario, en el pasado, en lo que Cristo hizo por nosotros. Tiene que estar puesta nuestros ojos en lo que hoy ya somos en Cristo, lo que ya no somos en el pasado, sino lo que hoy somos en Cristo. Y debe estar puesta esta esperanza en lo que somos y vamos a ser en un futuro, sentados junto con Cristo Jesús. Así que vamos a terminar orando, vamos a cerrar los ojos. Señor eterno y fiel, te damos gracias, Padre, porque hoy entendemos que nuestra vida no se define por nuestro pasado, sino se define por lo que hoy somos en ti, en Cristo, Señor.
que nuestra vida se define por lo que hoy ya somos en la eternidad. Porque hoy somos nuevas criaturas, Señor. Porque hoy ante los problemas de la vida, ante los problemas cotidianos, hoy sabemos cómo responder. Porque hemos sido una nueva criatura, Señor. Hoy tenemos a un Espíritu Santo que nos redarguye. Tenemos tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que nos ayuda a actuar ante las situaciones de la vida. Hoy no tenemos desesperanza porque hoy sabemos dónde vamos a estar cuando partamos de este mundo. Hoy no tenemos desesperanza porque sabemos que tú habitas en nosotros. Hoy tenemos esperanza, Señor, ante los problemas de la vida, porque sabemos que tu sabiduría, Señor, la tenemos a la mano en tu palabra. Y que tú nos has dado un espíritu de sabiduría para poderla entender, para poderla discernir y actuar en consecuencia, cuando antes no teníamos nada, cuando antes no la entendíamos. Pero hoy por tu Espíritu Santo tenemos la herramienta y tenemos al Espíritu que nos acompaña y nos guía. Tenemos a tu Hijo viviendo en nosotros, Señor, y en eso está nuestra esperanza. Gracias, Señor. Permite que saliendo de aquí podamos practicar esta palabra, esta enseñanza, llevarla a nuestro corazón para seguir adelante, Señor, y poderla compartir con aquellos que están afuera, que no tienen esperanza. Que ellos puedan, como nosotros, Señor, también entender el consumado es. Tú ya lo hiciste todo, Señor. No hay nada más que nosotros podamos añadir. Todo está en ti y en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, en su muerte y su resurrección. En el nombre de Jesús, amén.